A ver, imaginemos esto. Ganas un juicio por un accidente que te ha cambiado la vida por completo. Pero cuando por fin llega la indemnización, 20 años después, ese dinero no vale casi nada. Pues esa es la cruda realidad que se vive en economías con una inflación desbocada. Hoy nos metemos de lleno en cómo el derecho laboral argentino se enfrenta a su peor enemigo, el paso del tiempo. Venga, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con la historia de una persona que esperó 2 décadas por una sentencia. Después veremos qué promete la ley para proteger a los trabajadores. Luego, claro, entra en escena el gran villano, cómo el dinero pierde su valor. Y a partir de ahí descubriremos la solución, un concepto clave, la deuda de valor, para terminar viendo qué significa todo esto para que la justicia sea, justa de verdad. Para entender todo este lío legal y económico, lo mejor es empezar por ponerle cara y ojos. Y esa es la del señor Aguiar. Su caso es el punto de partida que nos muestra el coste humano de tener un sistema judicial lento en medio de una inflación galopante. Y esta es la pregunta del millón, la que está en el centro de todo. Porque no hablamos solo de cifras en un papel, sino del valor real de una reparación. Si una vida queda truncada para siempre, ¿cómo nos aseguramos de que la compensación no se convierta, literalmente, en cenizas con el paso de los años? Lo que de verdad impacta de esta cronología son las fechas. Fijaos bien, desde el accidente en 1999 hasta que por fin hay una sentencia firme en 2020, pasaron casi 21 años. 21 años. Son 2 décadas de espera, de incertidumbre y, como vamos a ver, de ver cómo su derecho se devaluaba día a día. Vale, la espera fue larguísima. Pero, ¿qué dice la ley? Que tendría que haberlo protegido. Vamos a ver cuáles son los cimientos del sistema legal argentino. Pues el sistema parte de una idea muy clara, que es la base de todo, el principio protector. La lógica es que la relación entre un empleado y una empresa es desigual por naturaleza, así que la ley tiene que actuar como un contrapeso, protegiendo siempre a la parte más débil. Es en esencia una promesa de amparo. Y este esquema lo ilustra perfectamente. Lo que vemos aquí es una red de seguridad social pensada para ser enorme, para cubrirlo prácticamente todo. Desde una enfermedad, invalidez, desempleo, la intención es clarísima, crear un escudo de protección total para cualquier trabajador. Entonces, si el sistema está diseñado para ser tan protector, ¿dónde está el fallo? Pues el problema no es una persona, ni una ley que esté mal hecha, sino una fuerza económica que es invisible, pero absolutamente devastadora: la inflación. Esta cita de los juristas Barreiro y Cornaglia es demoledora y va directa al corazón del problema. Cuando un juicio se alarga años y años, el propio proceso, que debería ser la solución, se acaba convirtiendo en el arma que pulveriza el valor de la indemnización. Es tremendo. Para entender cómo se lucha contra esto, hay que pararse en 2 conceptos que son la clave de todo. Por un lado está la deuda de dinero, que es muy simple, te debo 100 pesos. Pero por otro lado está la deuda de valor, que es distinto. Ahí lo que se debe es el valor de una bicicleta. Si hoy esa bici cuesta 100 pesos, pero por la inflación dentro de un año cuesta 150, la deuda ya no son 100, son 150. Lo que se debe es el valor, no la cifra inicial. Y vamos a verlo con un ejemplo real que es dramático. En 2010, un tribunal le da la razón a un trabajador, el señor Costosa, y le concedió 830.000 pesos. Suena a bastante dinero, ¿verdad? Bueno, aquí es donde el tiempo y la inflación hacen de las suyas. Y ahora, atentos a este gráfico porque es brutal. En 2010, esa indemnización equivalía a casi $210.000. 10 años más tarde, después de todas las apelaciones, esos mismos 830.000 pesos valían poco más de $6.500. El valor real de la compensación se había esfumado. Perdió más del 96%. Es increíble. Claro, ante esta aniquilación del valor, la justicia tenía que hacer algo. Y la solución fue, precisamente, cambiar la forma de pensar sobre lo que se debe. No se debe una cantidad de dinero, no. Se debe un valor que hay que reparar. Y aquí es donde el caso del señor Aguiar lo cambia todo. El Tribunal Supremo dijo, un momento, la compensación por la salud, por la capacidad de trabajar, por la integridad de una persona, eso no es una simple deuda de dinero, es una deuda de valor. El objetivo no es entregar una cifra, sino restaurar un valor que se ha perdido. La lógica detrás de esto en realidad es bastante sencilla y funciona en 3 pasos. Primero, se reconoce que el daño a la salud es una pérdida de valor. Segundo, el juez en la sentencia le pone una cifra a ese valor. Y tercero, y esto es lo más importante de todo, esa cifra tiene que actualizarse hasta el mismísimo día en que se pague, para que el poder de compra de la indemnización se mantenga intacto. Claro, este cambio de mentalidad no solo afecta a un caso. Las implicaciones para todo el sistema de justicia son enormes, sobre todo en países con mucha inflación.
Se trata de conseguir que las sentencias judiciales signifiquen algo en el mundo real. Venga, vamos a resumir las ideas clave. La conclusión es muy potente. Los daños a la salud generan deudas de valor. Y esto significa que los sistemas de tarifas fijas o aplicar unos simples intereses ya no vale. Los jueces tienen la obligación de buscar la manera de conservar el valor real del dinero hasta que se pague, y así, de paso, se evita que el deudor se beneficie del paso del tiempo para, básicamente, licuar su deuda a propósito. Y cerramos con esta reflexión. En un sistema donde la justicia se mide en dinero, el tiempo puede inclinar la balanza de una forma silenciosa pero letal. Por eso, reconocer el valor real de lo que se ha perdido es el único camino para asegurar que la justicia, cuando llegue, no llegue devaluada.